Bienvenidos a Royal Edge. Esta noche la monarquía entra en una nueva era de silencio y acero mientras investigamos. William activa la Orden W-17, el fin del estatus real de Harry y Meghan, exponiendo el Memorándum Filtrado 2485 y la ejecución institucional de la marca Sussex. La monarquía británica, tal como la conocíamos, ha muerto, y el príncipe William acaba de apretar el gatillo de la ejecución institucional más devastadora en 1000 años. Olviden la era de nunca quejarse, nunca explicar, porque los guantes no solo se han quitado, han sido reemplazados por un puño de acero. En este momento, detrás de las puertas cerradas de Kensington Palace, una guerra silenciosa ha alcanzado su punto de inflexión y el príncipe Harry acaba de quedar atrapado en el radio de la explosión. Los informes que están surgiendo indican que el duque de Sussex quedó en lágrimas tras una brutal confirmación final de su hermano. Meghan está oficialmente en la lista negra no solo de la familia, sino de la propia historia de la corona. Esto es la activación de la Orden W-17, la opción nuclear de la familia real. Y todo proviene del contenido filtrado del Memorándum 2485, un documento tan tóxico que ha reescrito fundamentalmente las reglas de la monarquía. Imagina una colección de correspondencias privadas que abarcan desde 2021 hasta 2023 que exponen una estrategia calculada para desmantelar la reputación del rey. Ya no estamos hablando de un drama familiar, estamos hablando de un borrado institucional a gran escala. En esta investigación vamos a desmontar las capas de esta estrategia despiadada. Verás el momento exacto en que William decidió que ser hermano ya no era su prioridad. Ser rey lo era. Revelaremos la línea de tiempo secreta de la estrategia de silencio y acero y la desgarradora llamada telefónica final que dejó a Harry comprendiendo que su vida real no solo estaba en pausa, sino que había terminado. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué a finales de 2025 William decidió finalmente romper el silencio? La respuesta se encuentra en una sola frase escalofriante escrita por Meghan Markle que cambió el destino de la Casa de Windsor para siempre. Te prometo que al final de este video entenderás exactamente por qué la marca Sussex se está derrumbando en 2026 y qué sucedió realmente durante ese enfrentamiento de alto riesgo en Kensington. No puedes permitirte perder ni un solo segundo de esto, porque la monarquía ya no está jugando a la defensiva. Si quieres entender cómo funciona realmente el poder cuando lo que está en juego es la supervivencia misma, quédate con nosotros hasta el último fotograma. La verdad sobre la Orden W-17 comienza ahora. Para entender por qué la monarquía pasó del silencio pasivo al borrado activo, tenemos que mirar el devastador catalizador encontrado en las sombras digitales de las comunicaciones de los Sussex. Esta es la autopsia de una traición. Durante años, el público creyó que la brecha se debía a choques de personalidades o tiaras. Pero el contenido filtrado del Memorándum 2485 revela algo mucho más clínico. Este documento no era solo una colección de quejas, era un plano para una guerra narrativa, un mapa estratégico para que la marca Sussex sobreviviera a costa de la reputación de la corona. La revelación más escalofriante, una serie de mensajes privados que datan de 2021 a 2023, en los que Meghan Markle supuestamente coordinó una campaña para pintar al rey Carlos como una figura paterna emocionalmente distante, casi negligente, durante sus momentos más vulnerables. El memorándum describe un intento calculado de aprovechar la imagen pública de Carlos como un intelectual frío en su contra. Pero el documento también contenía una prueba irrefutable, una sola frase escrita por la duquesa, que según fuentes del palacio se convirtió en la sentencia de muerte para cualquier esperanza de reconciliación. Según se informa, ella escribió: si Carlos no me protege, entonces la narrativa me protegerá. Piensen en eso por un segundo. En el mundo de la monarquía británica, la narrativa lo es todo. Es el misticismo de 1000 años que mantiene viva la institución.
Al afirmar que la narrativa sería su escudo, Meghan no solo se estaba defendiendo, estaba declarando que utilizaría los medios como arma para forzar la mano del palacio. Para el príncipe William, esto fue la línea roja definitiva. No fue solo un ataque contra su padre, fue un intento de toma de control hostil del activo más sagrado de la familia real, su historia. La traición iba más allá de las palabras. El Memorándum 2485 sugiere que reuniones familiares privadas, momentos destinados a la sanación, estaban siendo registrados como contenido potencial. Cada rama de olivo extendida por el rey era analizada para ver cómo podía ser reencuadrada en el próximo documental o libro revelador. El palacio se dio cuenta de que no estaban tratando con un hijo afligido y su esposa. Estaban tratando con una entidad mediática competidora que veía al rey de Inglaterra no como abuelo, sino como un personaje en un drama global. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro. Mientras Harry y Meghan se centraban en su narrativa de protección, no se dieron cuenta de que estaban siendo observados por un hermano mayor que había pasado toda su vida preparándose para el peso de la corona. William no solo se enfadó, se volvió estratégico. Comprendió que mientras los Sussex tuvieran acceso al funcionamiento interno de la familia tendrían munición. Esto nos lleva a la estrategia de silencio y acero. William inició una purga silenciosa aislando a los Sussex del flujo de información real. Sabía que la única forma de detener una filtración era secar la fuente, pero necesitaba un mecanismo formal, una manera de garantizar que esta traición tuviera consecuencias institucionales permanentes. Necesitaba algo mucho más poderoso que un simple trato frío. A medida que avanzamos a la siguiente fase de esta guerra, la tensión en Londres alcanzó un punto febril. Los informes de finales de 2025 describen una reunión secreta en Kensington Palace, donde William presentó al rey un expediente de pruebas que ni siquiera Carlos pudo ignorar. Fue el momento en que la opción nuclear se puso oficialmente sobre la mesa. Y como están a punto de ver lo que sucedió después, no fue solo una discusión familiar. Fue la implementación de un protocolo diseñado para hacer que los Sussex fueran irrelevantes para siempre. La mañana de la decisión final en Kensington Palace no comenzó con gritos ni una confrontación dramática. Comenzó con un silencio tan pesado que se sentía estructural. Imaginen al príncipe William de pie, junto a una ventana con vista a los jardines, con una taza de té intacta, enfriándose en su escritorio. Este es el hombre que el mundo alguna vez vio como el niño tímido y afligido detrás de un ataúd. Pero ese niño ya no existe. En su lugar está el futuro rey Guillermo V, un hombre que ha experimentado una transformación escalofriante de hermano protector a institucionalista despiadado. Durante décadas el vínculo entre William y Harry se consideró el pilar del futuro de la monarquía. Eran el heredero y el repuesto, los dos sobrevivientes de la tragedia de Diana. Pero al mirar los eventos de finales de 2025, está claro que William ha realizado una amputación emocional radical. No solo dejó de hablar con Harry, dejó de ver a Harry como hermano. Para William, Harry se había convertido en un pasivo estratégico, una fuente constante de filtraciones que amenazaba los cimientos mismos de la corona. La transformación fue desencadenada por lo que las fuentes del palacio llaman la realización. William observó cómo los Sussex no solo abandonaron a la familia, sino que intentaron construir una monarquía sombra en California, una que usaba el prestigio real para vender productos comerciales y contar historias reveladoras. El patrón estaba claro. Cada conversación privada era un guión potencial. Cada lágrima era un titular potencial. William se dio cuenta de que su hermano ya no era una persona. Era un dispositivo de grabación para un imperio mediático global. Aquí es donde ocurrió la interrupción del patrón. Mientras Harry esperaba la respuesta real, habitual, silencio seguido de un acuerdo discreto entre bastidores, William hizo lo único que Harry nunca anticipó: dejó de jugar a la defensiva. Pasó de una postura de protección a una postura de borrado.
Esa mañana en su oficina revisó un informe sobre la influencia decreciente de los Sussex en Estados Unidos y vio una oportunidad. Si los Sussex iban a usar la narrativa como arma, William simplemente les quitaría el acceso al material fuente. Comenzó despojándolos de los últimos vestigios de su camuflaje real. No se trataba solo de títulos, se trataba del derecho a ser real. La mentalidad de William se desplazó hacia una reestructuración corporativa de la monarquía. Comenzó a ver a la familia no como un grupo de parientes, sino como una organización disciplinada. Cualquiera que no contribuyera a la estabilidad de la firma era considerado redundante. En los ojos de William Henry, no solo había renunciado, había desertado a la competencia. La transformación también tuvo un lado personal más oscuro. La determinación de William se endureció por el daño que los ataques de los Sussex causaron a su esposa Catherine y a su padre el rey. Ver a Carlos retratado como un intelectual frío en el Memorándum 2485 fue la gota que colmó el vaso. William, que siempre había sido el hermano más impulsivo en privado, canalizó esa ira en una precisión legislativa fría. Comenzó a trabajar con asesores constitucionales de alto nivel para explorar la opción nuclear, maniobras legales, que pudieran cortar permanentemente los lazos de los Sussex con el Reino Unido. Esto no era un hombre actuando por rencor, era un hombre actuando por deber despojado de todo sentimentalismo. Las personas cercanas al príncipe dicen que sus ojos cambiaron durante este periodo. Ya no había espacio para qué pasaría si o podríamos arreglar esto. Adoptó un mantra que eventualmente definiría su reinado. La corona es un privilegio, no un derecho de nacimiento, y los privilegios pueden ser revocados. Mientras se sentaba en su escritorio para firmar las órdenes preliminares de lo que se convertiría en la Orden Doble U-17, no estaba pensando en la infancia que compartieron en Highgrove. Estaba pensando en el año 2050. Estaba pensando en su hijo George. Estaba asegurando que para cuando subiera al trono, ya no quedara ningún problema Sussex por resolver. La transformación estaba completa. El hermano había muerto, el soberano había llegado. Y mientras William endurecía su corazón en Londres, a 8,000 kilómetros de distancia, en Montecito, Harry estaba a punto de recibir una llamada telefónica que destrozaría su mundo. Estaba a punto de descubrir que el hermano que creía poder manipular siempre con culpa se había convertido finalmente en un muro de piedra. El cambio de la frialdad personal a la ejecución institucional se hizo oficial con la redacción de lo que ahora se conoce en las sombras de Whitehall como Orden Doble U-17. Si el Memorándum 2485 fue la prueba de la traición, la Orden Doble U-17 fue la sentencia. Para el público podría parecer solo otra actualización administrativa, pero en el mundo del derecho constitucional, esto es la opción nuclear. Es un golpe legal quirúrgico diseñado para hacer una sola cosa: despojar a los Sussex del oxígeno institucional que les queda. El príncipe William, trabajando junto a un equipo cuidadosamente seleccionado de abogados constitucionales y altos funcionarios civiles, se dio cuenta de que la mayor debilidad de la monarquía era su ambigüedad. Mientras Harry y Meghan existieran en una zona gris no royals, en activo, pero aún usando títulos y asociaciones reales, podían seguir monetizando su proximidad al trono. La Orden Doble, U-17, fue diseñada para convertir esa zona gris en un vacío. El primer pilar de esta opción nuclear es el congelamiento del protocolo diplomático. Bajo la Orden Doble U-17, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha recibido supuestamente nuevas directrices estrictas respecto al duque y la duquesa de Sussex. En el pasado, cuando la pareja viajaba al extranjero, como sus viajes a Nigeria o Colombia, a menudo recibían un trato cuasi real, incluyendo coordinación de seguridad y recepciones de gobiernos locales. La Orden W17 clasifica explícitamente estos como empresas comerciales privadas. Esto significa que las embajadas británicas ahora tienen prohibido proporcionar cualquier apoyo logístico, informes de inteligencia
o reconocimiento formal. Están siendo degradados de royals en pausa a celebridades en gira. Al cortar el cordón diplomático, William le está diciendo efectivamente al mundo, ellos no hablan por la corona. No representan al Reino Unido. Están solos. El segundo pilar, aún más devastador, involucra el bloqueo financiero y de propiedad intelectual. William ha ordenado al Ducado de Cornualles y a los representantes legales reales que protejan agresivamente los activos reales. Esto no se trata solo de dinero, se trata de la marca. La Orden W17 incluye una disposición que monitorea cualquier uso comercial de asociaciones reales. Si un proyecto liderado por los Sussex insinúa siquiera un respaldo real oficial o utiliza símbolos demasiado cercanos a las marcas registradas protegidas de la monarquía, se emiten desafíos legales de inmediato. Es una guerra de desgaste. William sabe que el modelo de negocio de los Sussex depende de su estatus real. Al convertir ese estatus en legalmente radiactivo para socios corporativos como Netflix o Spotify, está secando su capacidad para firmar acuerdos multimillonarios. Los socios no quieren invertir en una marca que viene con una batalla legal permanente y de alto riesgo contra la corona británica. Pero el aspecto más controvertido de la Orden W17 es la cláusula de sucesión y registro. Aunque eliminar a alguien de la línea de sucesión requiere un acto del Parlamento, la Orden W17 establece un aislamiento procedimental. Garantiza que Harry y sus hijos sean ignorados en todos los aspectos funcionales de la vida real. Están siendo eliminados del registro activo de la historial oficial de la familia. Sus nombres están siendo trasladados silenciosamente a un estado no activo en los archivos, un movimiento que los expertos constitucionales dicen que es un precursor de una eliminación formal total. La estrategia de William aquí es brillante y brutal, borrado a través de la burocracia. No está haciendo un discurso enojado en televisión. Está firmando papeles que lenta y sistemáticamente eliminan a los Sussex de la infraestructura del Estado británico. Cada vez que Harry intenta relacionarse con una institución del Reino Unido, ya sea por seguridad, estatus legal o presencia ceremonial, se topa con un muro de ladrillos llamado Orden Doble U17. Los insiders lo describen como la boda roja de la administración real. Se hizo con tanta precisión que el equipo legal de Harry en Estados Unidos fue tomado completamente por sorpresa. Estaban preparados para una guerra de PR. No estaban preparados para una guerra legislativa. William ha usado la misma maquinaria del Estado, la maquinaria de la que Harry se alejó para construir una fortaleza que Harry ya no puede entrar. El ambiente en el campamento de los Sussex en Montecito pasó de la desafío al pánico a medida que las implicaciones de la W17 comenzaban a calar. Se dieron cuenta de que su narrativa de protección era inútil contra una directiva legal que no se preocupaba por los sentimientos, solo por el estatus y la ley. Esto nos lleva al momento más emocional de toda esta saga, cuando se explicó finalmente a Harry todo el peso de la Orden W17. La comprensión de lo que realmente había perdido lo golpeó como un golpe físico. El repuesto ya no era solo secundario. Estaba siendo convertido en inexistente. El lujo de Montecito siempre se había comercializado como un santuario de libertad, pero a finales de 2025 las paredes de ese santuario comenzaron a sentirse como una jaula dorada. Era tarde en la noche en California cuando el informe completo y sin censurar de la Orden W17 llegó al equipo legal del príncipe Harry. Los informes de personas cercanas al hogar describen una escena que tenía menos que ver con la ira y más con un dolor repentino y abrumador. Harry no solo se molestó, según se informa, se derrumbó en lágrimas cuando la realidad del borrado institucional de William se asentó. Esto no era una batalla de PR que pudiera ganar con una entrevista con Oprah o una serie documental de Netflix. Era el corte frío y duro de su identidad. Durante años Harry había operado bajo un error de cálculo fundamental. Creía que sin importar cuánto atacara a la firma,
El vínculo de sangre con William seguiría siendo una red de seguridad inquebrantable. Veía a su hermano a través del lente de su trauma infantil, compartido los dos niños que caminaron detrás del ataúd de su madre. Pero mientras leía el congelamiento del protocolo diplomático y las cláusulas de aislamiento institucional, Harry comprendió que ya no estaba mirando a su hermano. Estaba mirando a un soberano que había realizado con éxito una lobotomía emocional en su relación. El derrumbe fue desencadenado por un detalle específico de la orden, la eliminación de los Sussex del registro activo de la historia real. Para un príncipe que ha pasado su vida definido por su linaje ser archivado, es un destino peor que ser criticado. Significa que sus hijos Archie y Lilibet ya no forman parte de la gran historia. Significa que la narrativa de la que Meghan habló en el Memorándum 2485 finalmente había sido contrarrestada por una narrativa mucho más antigua y mucho más poderosa, la supervivencia de la corona a cualquier precio. Según se informa, Harry intentó contactar directamente a William, saltándose las capas de secretarios privados y asesores legales que ahora rodean al príncipe de Gales. Quería explicar, disculparse, encontrar al Willy que solía conocer, pero la llamada nunca se concretó. Le dijeron de manera formal que todas las comunicaciones sobre su estatus debían pasar ahora por el Consejo Legal del Ducado. Los hombres grises contra los que había pasado su vida despotricando habían recibido un nuevo mandato de su propio hermano excluirlo por completo. El peso de esta realización fue donde ocurrió el verdadero derrumbe. Harry había cambiado su protección real por libertad comercial solo para descubrir que sin la protección real su valor comercial se estaba evaporando. El bloqueo financiero de la Orden W17 significaba que su influencia en Hollywood estaba muriendo. Se estaba convirtiendo en solo otra celebridad en una ciudad llena de ellas, pero con 10 veces los costos de seguridad y 1000 veces el equipaje. Según se informa, pasó horas en su estudio rodeado de los mismos documentos que se suponía debían protegerlo, dándose cuenta de que se habían convertido en su acusación. La estrategia de silencio y acero había funcionado. Al no responder a sus provocaciones, William había permitido que Harry se hablara a sí mismo hasta quedar acorralado y luego simplemente se alejó y cerró la puerta. Pero aquí está el bucle abierto que persigue los pasillos de Kensington y las calles de Montecito por igual. ¿Es este brutal aislamiento realmente un acto de venganza de un hermano mayor amargado? ¿O es de alguna manera maquiavélica, retorcida el acto definitivo de misericordia? Al cortar a Harry de manera tan completa, William ha sacado al repuesto del juego por completo. Le ha quitado la esperanza de regreso, forzando a Harry a existir por primera vez en su vida sin la sombra de la monarquía. ¿Está Harry siendo castigado o está siendo liberado? La respuesta depende de si Harry puede sobrevivir siendo solo Harry. Pero mientras las lágrimas se secaban esa noche en California, el duque de Sussex enfrentó una nueva y aterradora realidad. La Orden Doble, U17, no era una negociación, era un funeral por su antigua vida. Y la persona que firmó el certificado de defunción fue la única persona que pensó que nunca se rendiría con él. Mientras Harry lidiaba con la pérdida de su pasado al otro lado del Atlántico, un nuevo poder se consolidaba. Catherine, la princesa de Gales, ya no era solo una figura de apoyo en este drama. Se estaba convirtiendo en la brújula moral del nuevo régimen y su papel en el borrado de Harry estaba a punto de revelarse como el más decisivo de todos. Mientras el príncipe William actúa como el arquitecto del nuevo acero institucional, es Catherine, la princesa de Gales, quien ha emergido como su latido moral. Si todavía piensas en ella como la figura tranquila y sonriente en segundo plano, no has estado prestando atención. En la partida de ajedrez de alto riesgo de 2025 a 2026, Catherine ha pasado de ser un objetivo de la narrativa de los Sussex a ser la jueza definitiva de su futuro real. Ya no es solo un miembro de la familia, es la guardiana de la dignidad de la corona. El cambio en la autoridad de Catherine no ocurrió por accidente.
Durante años, ella soportó el peso de las acusaciones públicas de los Sussex, desde el incidente del vestido de novia, quién hizo llorar a quién, hasta las sutiles y punzantes insinuaciones en las memorias de Harry Spare. A lo largo de todo eso, Catherine mantuvo un silencio que muchos en los medios estadounidenses inicialmente confundieron con debilidad. Pero como han mostrado los contenidos filtrados del Memorándum 2485 y la posterior activación de la Orden Doble U-17, ese silencio fue en realidad un período de observación y fortificación. El punto de inflexión llegó durante una investigación confidencial en Kensington Palace, un momento que, según se informa, sorprendió incluso a los funcionarios senior más experimentados. Cuando se le preguntó sobre un posible camino de reconciliación con Meghan Markle, Catherine no ofreció un lugar común. En cambio, entregó un manifiesto que desde entonces se ha convertido en la doctrina no oficial de la nueva monarquía. Según se informa, dijo: la perdono, pero no aceptaré su sufrimiento como mi deber, que eso cale hondo. Con esas 12 palabras, Catherine desmanteló efectivamente la trampa de victimismo que los Sussex habían tendido a la familia real. Reconoció el pasado, pero se negó a ser un chivo expiatorio permanente para la narrativa de otra persona. Esto no fue una declaración de malicia, fue una declaración de límites soberanos. Señaló que los días en que la familia real se disculpaba por cosas que no había hecho solo para mantener la paz habían terminado. La influencia de Catherine ha alcanzado un nivel que incluso la reina Isabel II podría haber admirado. Se ha convertido en el poder detrás del trono, la fuerza estabilizadora que permitió a William ejecutar su estrategia despiadada. Mientras William manejaba la opción nuclear legal de la Orden W-17, Catherine se centró en la autoridad moral. Se aseguró de que cada aparición pública, cada proyecto y cada esfuerzo caritativo fuera una lección magistral de coherencia y gracia. Al hacerlo, hizo que los ciclos mediáticos caóticos de los Sussex parecieran cada vez más desesperados y vacíos. Pero hay un lado más oscuro en esta autoridad. Los insiders sugieren que Catherine fue una partidaria clave de la cláusula de aislamiento institucional. Se dio cuenta de que para que sus hijos George, Charlotte y Louis tuvieran un futuro estable, la brecha con los Sussex tenía que ser cerrada permanentemente. Ella no está interpretando el papel de villana en esta historia. Está interpretando el papel de protectora. Ha visto el daño que la traición constante causó al rey Carlos y a su esposo, y ha decidido que la amabilidad sin firmeza es simplemente una receta para más destrucción. Esta autoridad de dar ejemplo ha cambiado fundamentalmente la percepción del público. En Estados Unidos, donde Meghan alguna vez tuvo una ventaja significativa en las guerras de la empatía, la presencia firme y digna de Catherine durante sus propias batallas de salud en 2024 y 2025, creó una ola de respeto que los Sussex no pudieron replicar con ningún número de trucos de PR de Hollywood. Ella demostró que no necesitas una narrativa que te proteja si tus acciones hablan por sí mismas. A medida que nos acercamos a la conclusión final de esta saga, la dinámica de poder es clara. Catherine es la guardiana de la puerta. No hay forma de volver al redil real para Harry y Meghan que no pase por ella. Y a finales de 2025, esa puerta no solo está cerrada, está atrancada con el peso de 1000 años de tradición que Catherine ha jurado proteger. La princesa de Gales ha pasado de un papel secundario a ser el personaje principal en la supervivencia de la marca Windsor. Ha cambiado su deber de sufrir por el poder de liderar. Y al hacerlo ha dejado a Meghan Markle sin ninguna narrativa que vender. La era del culebrón de la familia real ha terminado oficialmente reemplazada por algo mucho más formidable, una potencia disciplinada del siglo XXI. Lo que hemos presenciado a través del lente del Memorándum 2485 y la activación de la Orden Doble U-17 es la evolución final de la monarquía británica. El príncipe William y la princesa Catherine han tomado una decisión histórica: dejar de actuar como un simple negocio familiar y comenzar a operar como una institución blindada de acero.
Han trazado una línea en la arena demostrando que la corona ya no es un símbolo pasivo que se puede criticar, sino una potencia que sabe exactamente cómo protegerse contra cualquier amenaza percibida, incluso si esa amenaza proviene de su propia línea de sangre. Así que volvemos a la pregunta que ha perseguido los titulares. ¿Es este el fin para Harry y Meghan? La respuesta es tanto sí como no. Es el fin de su capacidad para usar la monarquía como trampolín para su propia narrativa comercial. Al despojarlos de su estatus diplomático, su influencia financiera y su oxígeno institucional, William los ha obligado efectivamente a lo único que afirman querer: una vida privada. Pero como hemos visto en la brutal economía de Hollywood, una vida privada sin el misticismo real es una marca en declive. Las lágrimas que Harry derramó en Kensington Palace no fueron solo por un hermano perdido, fueron por la realización de que su derecho de nacimiento nunca fue incondicional. Esta saga sirve como un escalofriante recordatorio de la verdadera naturaleza del poder. En el mundo de los soberanos no hay espacio para el lujo del sentimentalismo cuando la supervivencia de una institución de 1000 años está en juego. William ha demostrado que está listo para ser rey, no ganando un concurso de popularidad, sino demostrando la resolución de acero necesaria para tomar las decisiones más difíciles. Ha cambiado un hermano por un legado y una pelea familiar por una victoria institucional. Mientras el polvo se asienta sobre este conflicto, en 2026 el mensaje de Londres al resto del mundo es cristalino. La monarquía se ha reiniciado, es transparente, es responsable y es peligrosamente eficiente. Para el príncipe Harry, el repuesto finalmente ha sido eliminado de la máquina. Para el príncipe William, el camino al trono ahora está libre de las sombras Sussex. La guerra ha terminado y la corona ha ganado. Pero mientras el mundo observa cómo los Sussex se desvanecen en el atardecer californiano, nos quedamos preguntándonos, ¿en qué momento el costo de salvar la monarquía se vuelve demasiado alto para el hombre detrás de la máscara? Detrás de la máscara. Detrás de la máscara.